Uno de los problemas que tuve con el Astra, y no se me olvidará nunca, es que gripé el turbo acelerando en una salida de mi ciudad, porque unos chavales me dijeron, dale, dale al coche. Vale, pues apreté el acelerador al máximo del Astra y de repente sonó... Y dije, uy, qué raro, si mi coche nunca suena así, el turbo de este coche no suena. De repente el coche perdió potencia y ya no entraba el turbo. Paré, quité el manguito del turbo, se había quedado clavada la aspa del turbo en la caracola, o sea, se había gripado el turbo directamente, una locura. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go. But these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you are, we always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feel? Pues sí, este es el vehículo que sustituyó a mi antiguo Opel Astra y en este vídeo os voy a enseñar un poco ya las últimas modificaciones que le hicimos antes de venderle, que fue instalar el kit OPC, mejoramos el sistema de frenado y algún detalle más. Empezamos con este último capítulo de la historia de mi Opel Astra y con esto se acabó, ya que os he contado a lo largo de estos episodios todo sobre él desde que lo compré, y si no lo habéis visto pues tenéis todos los episodios en el canal. Y de momento pues tenemos el Audi por acá, el 1008, que ha cambiado bastante desde que lo compré. Empezamos con este último episodio de la historia del Opel Astra. En este vídeo os voy a enseñar cómo pasé de este coche a dejarlo así. La verdad es que hubo mucho trabajo detrás y la mayoría de cosas no las grabé porque en aquel entonces no subía cosas de coches. Pero en este vídeo vamos a hablar sobre la última parte, ya cuando quise modificarlo al estilo OPC, ya que dentro de Opel Astra hay como dos estilos que la gente suele usar mucho, el kit OPC y el kit Incher. A mí la verdad es que me gustaba bastante más el kit OPC, pero hay un problema y es que es muy difícil de encontrar. ¿Por qué diréis? Bueno, básicamente el kit OPC lo que hace básicamente es copiar o replicar a la versión OPC original de Astra G, que hay mucha gente que no conoce este coche, pero esto existió. Lo que pasa es que a España no llegaron casi unidades porque no se vendía aquí, se vendía en otros países como Alemania, Reino Unido, que en Reino Unido no se llamaba OPC sino GSI, pero era básicamente lo mismo, lo único que cambiaba eran los logos, pero los paragolpes eran iguales. Cuando yo descubrí este kit OPC, que lo empecé a encontrar pues en foros, en grupos y demás, yo dije, hostia, a mí me gusta este estilo muchísimo, el coche cambia completamente y quiero conseguirlo. Pero ¿qué pasa? Que era muy difícil, ya que esto no se vendía original, en aquel entonces ya no había stock en los concesionarios de Opel y era súper caro si lo intentabas comprar ahí. Sí que es verdad que había páginas que te lo vendían réplica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que eran los paragolpes pero hechos de fibra, y esto tiene un inconveniente muy grande, y es que si tienes un golpecillo, a leve que sea, se va a romper, porque la fibra es muy quebradiza, entonces se rompe, se puede arreglar, pero era un incordio tener que tener un paragolpes de fibra. Los paragolpes de fibra de vidrio no son nada flexibles, se queda como un mazacote, y quería conseguir el original, pero claro, ¿cómo consigo algo original si aquí no se vendían? La única opción era encontrar un sitio donde vendiesen este paragolpes, o alguien en este caso que lo vendiese, y la única forma de encontrar estos paragolpes es comprar un paragolpes a alguien que tenga este coche y quiera deshacerse de él, o sea, que lo vendan, que lo despiece. Se lo compré a una persona de Alemania a través de eBay, ¿vale? Que lo vendía porque era un despiece, o sea, alguien se había cansado del coche y lo quería vender, y bueno, pues lo encontré a buen precio. Creo que fueron 200 euros o algo así, pero estaba roto, o sea, había que arreglarlo, había que pintarlo, o sea, que de esos 200 euros, más arreglarlo, pintarlo, que por aquel entonces lo llevaba a talleres, no hacía yo nada. La verdad es que me olvidaba un poco del tema, no tenía ni los conocimientos, ni sitio, ni nada, así que no sé si me cobraron. Básicamente fueron casi otros 200 euros pintarlo y arreglarlo, o sea que al final el paragolpes eran 400 euros. La calandra también de OPC, que donde la había comprado, no hay una tienda física donde tú le des a comprar y te llegue, no, porque esto no existe, a no ser que los quieras réplica. Si los quieres de fibra de vidrio, que sean copia, se pueden encontrar en páginas web, pero a mí no me gustaban. Yo quería uno original, que fuera de plástico ABS, porque por aquel entonces también me gustaba el tema de tener piezas originales. No pasó lo mismo con el paragolpes de atrás, porque fue imposible encontrarlo. Bueno, imposible no, porque en eBay de Reino Unido sí que venden muchas cosas de estas, de OPC, bueno, de G6, pero el problema es que nadie lo quería enviar, era para gente que fuera de ese país. Sí que había algunas comunidades o foros donde la gente se agrupaba
agrupaba para hacer pedidos conjuntos y así pues traer palés de otros países, de Reino Unido a Alemania, donde los envíos salían más baratos, que al final apilabas todo en un palé y te salía el envío pues muy económico. Intentar buscar algo original, aunque sí que es verdad que suele ser más difícil que comprarlo de réplica, porque hay pocas unidades, no se encuentra, nadie lo quiere vender. ¿Alguna vez habéis ido a comprar un coche y habéis revisado todo que parece que está perfecto, os lo compráis y empiezan a aparecer las cosas después? No os preocupéis porque le suele pasar a todo el mundo. Por eso os quería recomendar hoy la plataforma de Car Vertical, donde vais a poder evitar todos estos tipos de sustos, porque gracias a su base de datos enorme alrededor del mundo, tú puedes colocar el número de bastidor o la matrícula de este coche que estás intentando comprar. Es un número largo que identifica directamente al coche, o sea que es como si fuera el DNI. Por ejemplo, a esta persona que intentó comprar un coche, en este caso un Volkswagen Golf, se dio una sorpresa. En esta base de datos tú puedes descubrir si ha sido robado, si el cuenta kilómetros ha sido manipulado. Todo esto en este coche estaba bien, menos los daños. ¿Por qué? Porque había sufrido un accidente, lo habían arreglado y se lo habían vendido como nuevo. En estas fotos que estáis viendo podéis comprobar el estado del vehículo, y es que estaba completamente destrozado. Faltaba el paragolpes, los faros, la calandra, las aletas, todo estaba en bastante mal estado. También habían saltado los airbags, algo muy importante, porque habían reconstruido todo para venderlo bien, pero realmente había sufrido un accidente enorme. Así que gracias a Car Vertical podéis detectar este tipo de cosas, estas manipulaciones antes de comprar un coche. También en esta plataforma podemos ver desde que el coche fue fabricado, fue registrado en España, incluso cuando se puso a la venta. Te va dando un poco un orden cronológico de lo que ha pasado. Cabe decir que también te da toda la información del vehículo, un poco el equipamiento que tiene, código de motor, potencia, todo sobre el coche. La verdad es que creo que mola mucho. Si no quieres que te pase como a esta persona que compró un coche y luego parece que estaba completamente destruido, usa mi código de descuento en la descripción y empieza a usar Car Vertical, porque te va a salvar de muchas y te vas a ahorrar muchísimo más. Esto también es un Astra, en concreto el modelo OPC, pero es que es una brutalidad, y si ahora mismo preparase un Astra, le dejaría como estáis viendo en esta foto, porque me encanta este estilo, me encanta ese color. Siempre quise el Astra en el color Arden Blue, que es este color azul tan bonito del OPC original, y la verdad es que me encantaría, si tengo un Astra en el futuro, que no lo sé de momento, ponerlo como lo estáis viendo por aquí. Este estilo mitad carrera, mitad circuito, me mola muchísimo. Te recomiendo el Astra OPC porque es un motorazo, el Z20 LED con 200 caballos, se puede potenciar muchísimo, es como un 1008 turbo. Al final son coches que tienen muchas cosas inventadas y les puedes subir mucho de potencia. La verdad es que por esa época me la pasaba haciendo fotos del Astra por todos los lugares a los que iba, no sé, me hacía mucha ilusión, además probar cosas nuevas. Otra de las cosas que puse antes de vender el coche, y que esto ya sí que lo subí al canal, fue la frenada de OPC. Lo que hice básicamente fue cambiar los discos, latiguillos, soportes de las pinzas. No fueron las pinzas, fue como lo mismo que hice en el Audi, en el 1008 turbo. No le cambié la pinza entera, sino el soporte para subir el diámetro del disco, y así le puse estos discos semi perforados y rayados que quedaron brutales. Fueron de las últimas modificaciones. No os voy a mentir, y en este coche sí que es verdad que no le hacía tantas cosas como por ejemplo en el Miata, en el Audi, sino que hacía cosas como más esporádicas. Igual cada 2 meses o 3 le ponía algo, pero sí que es verdad que con el Miata, por ejemplo, tenía una época que era cada semana poner algo nuevo, pero con este era un poco más así a esporádico. Otra cosa que creo que sí que lo subí también al canal, sí, me parece que sí, fue colocar los cinturones azules. A diferencia de lo que puse en el Miata, que en el Miata ya sabéis que coloqué unos rojos, pero porque me los hicieron a medida. En el Astra eran cinturones azules originales del OPC, no eran nada a medida ni personalizados, sino que eran así de origen, y los compré también en eBay. La verdad es que al Astra en el tema de motor no hice gran cosa, le cambié el turbo por el del modelo siguiente, pero era un turbo normal, le puse un intercooler también normal, no era nada performance. Le llevé a TLR a hacer la repro y la verdad es que de 82 caballos pasó a 115 o por ahí, tampoco era una locura, ese motor no era muy potenciable, tendría que haber puesto el 2.2, pero como llevaba una caja de cambios corta, la verdad es que se sentía bastante rápido para los caballos que tenía. Quizás ahora me monto y digo, hostia, vaya tortuga de coche. Aquí estáis viendo, creo que de las pocas fotos que tengo con el Astra en grúa, y es que se rompió el alternador. Viniendo se me apagaron las luces por la noche, paré en una gasolinera que era supuestamente 24 horas, que ahí ponía que era de 12 a 12, y nada, o sea, paré el coche y ya no volvió a arrancar. Y era el alternador, era una tontería, pero yo en aquel entonces pues también lo llevo en taller, ni lo arreglé yo ni nada, o sea, era muy cómodo en aquel entonces. Ahora obviamente lo hubiera hecho yo y no hubiera tardado nada, pero me desesperaba mucho, me acuerdo, estar llamando a los talleres, preguntando qué tal va el coche, cuándo se acaba, cómo vais. Por eso aprendí a hacer las cosas yo mismo, porque me daba ansia estar esperando. Uno de los problemas que tuve con el Astra, y no se me olvidará nunca, es que gripé el turbo acelerando en una salida de mi ciudad, porque unos chavales me dijeron, dale, dale al coche. Vale, pues apreté el acelerador al máximo del Astra y de repente sonó ¡pum!
y dije, uy, qué raro, si mi coche nunca suena así, el turbo de este coche no suena. De repente el coche perdió potencia y ya no entraba el turbo. Paré, quité el manguito del turbo, se había quedado clavada la aspa del turbo en la caracola, o sea, se había gripado el turbo directamente, una locura. Me tocó ir al día siguiente al desguace a por un turbo, no salían los tornillos, estaban súper oxidados y al final me lo cambiaron en un taller porque por lo mismo, en aquel entonces no me complicaba la vida, si veía que algo era difícil pues lo dejaba. El coche echando un humo de aceite de la hostia, o sea, aceleraba, se iba llenando toda la ciudad de humo, o sea, cosas que ahora pues igual no haría, pero en aquel entonces estaba loco. Se arregló todo, eso sí, pero es que me acuerdo, nunca se me olvidará, una mañana de julio, como ahora pues casi, yendo al desguace, unos calores increíbles, que venía de fiesta y con un turbo en la mano y el Astra ahí, yo diciendo, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué hago a estas horas de la mañana? Me acuerdo además en el desguace que yo iba con resaca, no sabía ni qué estaba pidiendo. Bueno, una locura, la verdad. La verdad es que era graciosa esa época, la echo de menos. Molaba todo mucho. Y ya como últimos detalles antes de vender el coche fue pintar las llantas. Estaban en antracita estas BBS del OPC1, que la verdad quedaban genial en este coche. Las quise poner en color llamativo, así que una empresa de pinturas que colaboraba yo en aquel entonces con ellos, me hicieron un color a medida, un azul que les pedí y la verdad es que lo clavaron, me gustó muchísimo porque era como un azul celeste, eléctrico, algo raro. Después de mezclar muchos colores y demás, me lo consiguieron hacer y la verdad es que pinté las llantas con este color y quedaron brutales, me encantó el resultado. También pinté la calandra, bueno, el bordecito, ¿no? Que era rojo antes, de serie viene cromado, yo lo pinté en rojo en una versión y en la segunda versión que ya hice, pues lo pinté en azul y quedó espectacular. Además también conseguí un tow strap que en aquel entonces no sé por qué tenía metido aquí, que lo tenía que llevar en cualquier coche y en cualquier paragolpes y siempre había que poner un tow strap, que es el gancho este de remolque, que es como un trapito. Aquí fue cuando ya vendí el coche y las cosas que me quedaban pues las fui vendiendo a los pocos meses. Vendí un paragolpes que era el que tenía el lip del OPC1 que os enseñé en el anterior vídeo, lo vendí, vino un chaval de súper lejos a comprarme el lip, se lo llevó súper ilusionado y a los 2 días me envía una foto del paragolpes completamente reventado en la autovía porque una rueda de un camión se había salido. Yo la verdad es que por esa época pues me vino como un remordimiento de decir, joder, con lo que me costó encontrar todo eso y al final pues se lo he vendido a alguien y lo ha reventado, bueno, que no era su culpa, pero no sé. Así que la mayoría de cosas las fui vendiendo a los pocos meses para sacar dinero para comprar cosas para el Audi, pero fue una pena porque la mayoría de ellas pues explotaron. O sea que si veo que este vídeo es muy apoyado, seguramente vayamos a ver el Astra, porque sigue vivo, obviamente, y puede estar interesante, ¿no? Verlo después de 5 años casi, bueno, que 5 años va a hacer que lo vendí, pero es raro porque es una sensación como si lo hubiera vendido ayer, no sé, muy raro, muy raro. La última vez que saco el coche del garaje. Cuatro años después, madre mía. Se me está haciendo muy raro, O sea, ahora mismo, durante estos días no me ha pasado nada, pero ahora mismo se me está haciendo un nudo en el estómago, Sí.